el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Una semana más estamos para traerles, como siempre, información relacionada con la salud. En este caso nos centramos de nuevo en la familia, gracias a los compañeros de Creada que tenemos aquí con nosotros como siempre y que le agradecemos enormemente que vengan, a Onda Guillena Radio, a Miguel Ángel, a Rocío. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos entrando ya como en ambiente, ya estamos inmersos en lo que es la rutina de la vuelta al cole, de dejar atrás a un lado los no horarios, la libertad, que por otro lado viene muy bien, pero también es necesario pues empezar ya como a establecer una serie de rutinas de entrada en la normalidad. Y eso en familia, bueno, pues también puede ser objeto de pequeñas crisis. También, por otro lado, entramos en nuevo año, ¿no? Nuevo curso escolar, y nos supone como nuevos propósitos o nuevos retos. Nosotros nos hemos marcado también, y así lo hacíamos hace un par de semanas, cuando empezábamos a adentrarnos un poco en conocer todo eso que está sonando tanto, que es la disciplina positiva, pero que realmente disciplina positiva parece que es antagónico, no lo entendíamos, o por lo menos nos lo estáis haciendo entender a través de ejemplos, que eso es algo que se agradece, porque las redes sociales se copan de todo lo que puede ser los nuevos estilos de crianza. Puede haber personas que sean escépticas, hay personas que quieren hacerlo pero no saben, no tienen las herramientas, y en esa primera parte, de la que quizás nos puedes hacer un pequeño resumen, Rocío, nos disteis muy buenas pautas para empezar a entender. Sí, yo creo que la mejor parte se resume en esa frase de Jane Nelsen, que fue una de las propulsoras de la disciplina positiva, cuando dice: cuando hemos entendido, de dónde hemos sacado esa loca idea de que para que los niños se porten bien hay que hacerles sentir mal. Cuando les castigamos, cuando les amenazamos, cuando les chantajeamos, cuando les gritamos, en ese momento lo que están sintiéndose es terriblemente mal, y no vamos a conseguir una colaboración ni que se hagan más responsables. Vamos a conseguir que se sientan terriblemente mal y que si obedecen sea desde el miedo, pero no va a durar mucho tiempo. Por eso lo que hablábamos el último día es de cómo crear esa conexión, ese vínculo, y hablábamos también antes de las reuniones familiares, que permita la cooperación en casa, en el que la figura autoritaria evidentemente sea mamá o papá o los adultos presentes, pero donde todos sean vistos, tenidos en cuenta, porque es así como van a sentirse con ganas, motivados para cooperar en esas normas y en esos límites que se establezcan. Bueno, pues vamos a seguir adentrándonos en ello, ¿no? Así es. Vamos con la parte más práctica también en cuanto a qué pasa cuando hay una situación conflictiva, cuando hay una situación de mal comportamiento, aquellas que nos disgustan. Si no castigamos, ¿qué hacemos? Pero antes de buscar la alternativa, vamos a ver el por qué el castigo, que no es una cuestión de moda decir, claro, no hemos salido tan mal, esa famosa frase. Yo no creo que podamos mirar hacia afuera y sentirnos orgullosos y orgullosas de la sociedad que tenemos. No creo que haya un clima de amabilidad, de respeto y de humanidad. Creo que nos acercamos más a la amargura cuando hablamos entre desconocidos y en las propias familias, que a ese clima de respeto. Entonces vamos a analizar primero por qué los castigos son contraproducentes, aunque es verdad que tienen unos efectos a corto plazo inmediatos muy cómodos, y vamos a hablar después de dos tipos de alternativas, con ejemplos para que cada cual se lo pueda llevar a la práctica. Todo esto, cuando hablamos de castigos, hay un mal comportamiento, un comportamiento no deseado, a nosotros como adultos estaríamos como en el límite. Todas esas situaciones que nos vais a poner hoy son cuando nosotros realmente no tenemos ni herramientas quizás para poderlas manejar. Claro. O sea que esto es algo como que tenemos que digerir bastante. Sí, sobre todo lo que hablamos el último día, es un efecto a medio y largo plazo, porque no es algo que no es una varita mágica, no es un recurso, una herramienta, es una mirada diferente a la educación. Entonces no esperemos resultados inmediatos porque no los vamos a obtener, y no se trata de enfocarnos en
el momento de conflicto, sino que recordemos el ejemplo que estábamos poniendo del iceberg, cómo vamos a atender no el mal comportamiento, que es la punta del iceberg, sino la raíz. Hay que sembrar antes, hay que estar favoreciendo la conexión emocional, el vínculo, fortaleciéndolo para que cuando vayamos a corregir un mal comportamiento podamos hacerlo desde un lugar de conexión. Porque si de primera lo que hago es reprimirte, echarte la bronca o el sermón, ya nos desconectamos. Entonces lo primero es te miro, entiendo lo que has hecho, valido cómo te sientes y después te pongo el límite. No permito que lo que sea, o buscamos soluciones que vamos a hablar. Bueno, vamos, eso. Los castigos, ¿por qué? ¿Por qué? Los castigos en verdad vienen porque es como nos hemos educado. Al final eso es algo que es como nosotros llamamos el automático, ¿no? Como nos hemos criado en una sociedad en la que, bueno, pues incluso si alguien se salta una norma de tráfico, pues lo que le llega es una multa. Y al fin y al cabo es un castigo, porque pensando en ese mismo ejemplo, ¿no?, de la multa, el que una persona se salte una señal de tráfico nada tiene que ver con una cuestión económica. Sin embargo, se hace de esa manera porque se piensa que es como duele. Los castigos tienen una ventaja, y es que funcionan sobre todo en la primera infancia. Cuando hablamos de primera infancia, hablamos con los niños más pequeñitos, ¿vale? A partir de los 5 o los 6 años ya empiezan a perder su efecto, ¿no?, que es lo que estamos buscando, porque utilidad realmente, como vamos a ver, no tiene, por lo mismo que ha dicho Rocío, porque a medio y largo plazo no tiene ninguna utilidad, solamente lo tiene en el corto plazo. Sin embargo, pues claro, esa es la ventaja, la pequeña ventaja que le podemos encontrar, y viene de ahí, de que nos hemos educado de esa manera. Pero al mismo tiempo pagamos un tributo. ¿Y cuál es el tributo? Pues que tiene sus consecuencias, y entre ellas pues está la primera de ellas, que daña la autoestima. Si a alguien, o bueno, en este caso no, a un pues niño... Perdona, porque justamente yo creo que ahí le has dado el punto a la sociedad adulta que tenemos. Claro. Porque estábamos diciendo, sí, no, tan mal no estamos, no. La autoestima, ¿cómo la tenemos? ¿De qué manera entonces tratamos al otro porque nos sentimos inferiores o superiores a, no? Bueno, si nos sintiéramos superiores no trataríamos mal a nadie. Yo creo que sí también, ¿eh? Viene de la inseguridad. También. Como me siento insegura, necesito sacar pecho y no conectar con mi inseguridad y disfrazar mi inseguridad de superioridad. Vale. Y entonces trato mal a los demás desde una superioridad que lo que está disfrazando es mi propio miedo, que lo que me siento es tremendamente vulnerable y tremendamente insegura. Y no puedo conectar con eso. Y para no conectar con eso, me disfrazo de superior, duro, de soberbia. Una estrategia de Lo digo por eso, porque estamos hablando de castigo, de yo no he acabado tan mal. Bueno, pues vamos a empezar a mirar un poquito cómo esos castigos nos han servido a nosotros mismos ahora, ¿no? Pues por eso, como decía, daña la autoestima, y lo que estáis describiendo al fin y al cabo es una estrategia de compensación. Precisamente como no me siento bien, no me siento conmigo mismo, tampoco tengo un autoconcepto muy bueno de mí mismo, de mí misma, pues intento compensarlo, pues bajando un poco al otro para yo sentirme por encima. Al fin y al cabo, como decimos, esa es una de las dificultades, de los problemas que trae, pero también tiene otro, y es la desconexión que empiezan a sentir nuestros hijos con respecto a nosotros. Si alguien que en teoría tiene que quererme, si alguien que en teoría tiene que apoyarme, cuando me porto mal me responde con un castigo, ¿en quién voy a poder yo confiar? Si al fin y al cabo quien más tiene que quererme y quien más tiene que protegerme me trata en función de cómo me comporto, no en función de lo que soy verdaderamente. Y ahí viene uno de los principales problemas, ¿no?, que tenemos precisamente en esta sociedad más adulta, y es que al fin y al cabo nos sentimos queridos no por la persona que somos, no por el ser que somos, sino por cómo nos estamos comportando. Y a partir de ahí alimenta lo que en disciplina positiva se le llaman las 4 R's, ¿no?, que son el resentimiento, la revancha, el deseo revancha o de venganza, ¿no?, la rebeldía, y en algunos casos, dependiendo del carácter, también el retraimiento. Personas que son más tímidas o más apocadas, que al fin y al cabo salen por ahí. Los castigos, al fin y al cabo, lo que queremos entender es que es fácil caer en ellos porque los tenemos en nuestro ADN, de algún modo nos han educado así, y al final lo que terminamos haciendo es reproducir eso. Pero si queremos cambiar eso, el primer paso es ponerle conciencia.
Y desde el momento en que le podemos poner conciencia, podemos actuar de otra manera. Eso, como muchas veces decimos, es el 50%, ¿vale? El primer paso ya es la mitad del camino, por eso es el más difícil. Pero no hemos terminado el camino ahí, sino que existen otras herramientas. Y claro, muchos mamás o papás que nos estén escuchando dicen, vale, yo no le castigo, pero ¿cómo hago ante un mal comportamiento, ante algo incómodo o un comportamiento desajustado? ¿Cómo podemos hacerlo? Antes de pasar al cómo, yo quisiera puntualizar que se me viene a la mente esa angustia, ¿no?, de la crisis de los 40, lo que estaba diciendo Miguel Ángel, de que a través de los castigos aprenden a que son mejores según lo que hagan. Entonces llegan a los 40 años y es como he hecho todo lo que se supone que tengo que hacer para ser feliz y llega y yo no soy feliz, estoy muy lejos, esto no es lo que quería, sin embargo estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Bueno, se supone según quién. Entonces ahí es muy importante... Y eso cae en los 40. En torno a los 40. Sí, no, la atención. Alrededor, un poquito antes, un poquito después, pero es una edad muy Sí, pero crítica. te das cuenta que dice, yo me he dado viviendo todo el tiempo, cumpliendo con unos estándares, haciendo feliz a todo el mundo, cumpliendo lo que todo el mundo esperaba de mí, pero no soy yo, ¿no? Exacto, porque cuando eras niña no te permitían ser tú y entonces aprendiste a ser, no a ser, sino a hacer y comportarte según la expectativa de los demás. Y esto lo refuerza mucho los castigos, los premios y las recompensas. Y además hay una parte en la que es como, bueno, al final, como en esa desconexión que estaba diciendo Miguel Ángel, que sucede con mamá y papá, al final los castigos no me importan, porque al final empieza a generar un resentimiento hacia esa persona que me distancia, me desconecta, como no siento conexión ni pertenencia ni un vínculo seguro contigo, me castigan, me da igual. Y es esa frase, ¿no?, de mamá y papá, dice, es que lo castigo y parece que le da igual todo. Sí, porque ya no le importa, claro. Entonces efectivamente pierden ese efecto. Ya se llenó el vaso. O se vació, precisamente. Los premios y las recompensas tampoco son buenas porque cuando no se reciben es un castigo en sí. Entonces, un ejemplo muy claro, ahora que estamos ya inmersos en el curso escolar, cuando sale una maestra con toda su buena intención, le pone pegatinitas de estas verdes, de estrellitas en la manita a los niños y las niñas que ese día pues no se han levantado de su asiento. Recordemos que, por ejemplo, en infantil o primer ciclo de primaria, cuando el desarrollo madurativo no permite estar tantas horas sentados y sentadas que ni siquiera los adultos aguantamos lo que nuestras criaturas cuando nuestro autocontrol es mayor. Pero bueno, eso es otro tema. Cuando salen de la clase, le ha puesto y salen muy contentos porque la seño hoy me ha puesto esta pegatina. A quien no se lo ha puesto se siente frustrado, se desconecta de la maestra porque le hace sentir inseguro y entonces no quiero, la maestra nunca me pone la pegatina, yo soy malo, yo no soy suficiente, yo no pertenezco, estamos mermando su autoestima y estamos al mismo tiempo mermando sin darnos cuenta de autoestima de quien se está poniendo la pegatina, porque su valor está justo en lo que tú acabas de decir, en el hacer. Tengo que hacer lo que la maestra quiere y no lo que yo siento. Es verdad que tiene que haber unas normas y unos límites, pero desde respeto al ser. Si valido un comportamiento, invalido el otro, no estoy entendiendo que hay unas necesidades de esas criaturas que necesitan ser satisfechas. Entonces, tampoco los premios y las recompensas van a ayudar. El sistema no ayuda. No, para nada. No. Porque claro, ¿qué va a hacer esa profesora cuando tiene una ratio tan elevada de niños y empiezan a subírseles en las mesas o pues cómo los controla? También hay que decir, bueno, ¿qué hago? No puedo sacarlos al patio porque no es la hora del patio, claro. No tengo a 5 niños solamente pendiente mía. También el sistema agobia muchísimo. En nuestro caso, en la familia, bueno, pues si estás trabajando y tienes un montón de historias, tienes los niños que se te están revolviendo, llega la hora, estás al límite. Con la vuelta al colegio, ¿cuántas cosas hemos marcado? ¿Cuántas cosas hemos marcado, por favor? Yo ya no sé qué más marcar. Me voy a marcar la frente. Y estás marcando y tienes que preparar la comida y que si la cena, que llevamos tarde, que vais a estar cansados mañana, los estás avisando. Y eso es tanto revuelto. Llega un momento en el que el sistema no te ayuda. Tú no puedes tener la atención plena a eso, independientemente que no tengamos herramientas. Eso es otra. Por eso queremos hoy, por favor, asentar un poquito la Sí, porque todo es creatividad y tú y yo además tenemos la suerte, Mónica, de conocer a profes que se le ocurran muchísimo, le echan mucha creatividad y teniendo las mismas ratios que
que otras personas pues tiran de otros recursos para motivar a sus alumnos y alumnas, y entonces así lograr la cooperación y afrontar lo que ahora vamos a tratar, que son consecuencias y búsqueda de soluciones. Nosotros apostamos por la búsqueda de soluciones, que es como lo ideal, pero hay un paso medio, que son las consecuencias naturales o lógicas, y después vamos a la búsqueda de soluciones. Ojo, porque yo voy a entrar. Me da igual, la gente me conoce. A veces disfrazamos el castigo de consecuencia. Exacto. ¿Vale? Ahora hablamos de eso. Porque yo lo hago. No te me preocupes. meto yo ahí. No te preocupes. Vale. Hay una cosa que sí me gustaría apostillar, y es que en el fondo la gran dificultad que tienen los castigos es que no fomentan la responsabilidad. Es decir, si estamos hablando de que por el mero hecho de que no te comportas como queremos que te comportes, vas a recibir un castigo más o menos equilibrado al tipo de desajuste que se ha encontrado, tú ahí no estás fomentando nunca la responsabilidad, tú no estás ahí ayudándole a que efectivamente tomen conciencia de dónde estás, se hagan responsables y después puedan actuar, ¿no? Vamos con el tema de las consecuencias, ¿no? Antes ha dicho Rocío que apostamos más por el tema de la búsqueda de soluciones. Lo que pasa es que sí es verdad que las consecuencias, sobre todo cuando son niños más pequeños, es más fácil de aplicar y sin caer en la trampa, como estamos diciendo, de disfrazarlas de falsos castigos, al fin y al cabo. Las consecuencias tienen que ser naturales y lógicas. Esa quizás puede ser la gran diferencia con respecto a los castigos. Tienen que guardar cierta relación con ese comportamiento desajustado. No puede ser simplemente... teníamos un ejemplo por ahí, ¿no?, en el que una mamá nos comentaba que su hijo no se había terminado una comida y demás, y después en el fin de semana lo castigaba sin el móvil. Eso no tiene ningún sentido. El niño no puede hacer ninguna relación entre una cuestión y otra, no hay ningún aprendizaje, no puede responsabilizarse, ni le va a servir para que en otro momento deje de actuar de esa manera. Hombre, quizá haciendo el símil con lo de la multa y un exceso de velocidad y que te castiguen con dinero, ya con el ser adulto a lo mejor podemos tener esa conciencia, pero tan pequeño, acordarte de cuando, que no comí el lunes y el sábado no tengo el móvil, ¿no? No se puede. Efectivamente, de las consecuencias sí se puede aprender, que eso es algo importante. También hay que decir que no va a tener un efecto inmediato, y esta es la parte incómoda. Es decir, los castigos sí son más inmediatos, como hemos dicho, sobre todo en niños más pequeños, pero las consecuencias requieren de la repetición y de que vuelva a producirse el mismo hecho. Y eso es verdad que puede ser incómodo, pero bueno, nadie nos ha dicho que ser padres o educadores vaya a ser sencillo ni cómodo. Y sobre todo, ¿no?, que cuando decimos, ¿no?, que sean naturales y lógicas, tienen que surgir y tienen que tener cierta progresión. Tú no puedes, como el ejemplo, ¿no?, que decíamos, hay que intentar poner cierto grado de equivalencia entre el comportamiento desajustado y el tipo de consecuencia. No se puede ir del 0 al 10, y esto reconocemos que tampoco es fácil, porque muchas veces, como tú bien has dicho, Mónica, nos encontramos con que, bueno, pues en el día a día, que si comida, que si trabajo, que tareas del hogar, todo esto, y muchas veces en el momento en el que ocurre, nosotros mismos nos ocurre muchas veces que estamos cocinando y de pronto tiran algo al suelo, ensucian y demás, y instintivamente lo primero que te sale es, bueno, pues de dónde venimos, ¿no? El pegar el grito y todo este tipo de cosas. En ese mismo ejemplo, que han derramado algo al suelo, un buen ejemplo podría ser ayudarles, porque dependiendo de la edad, claro, una cosa es que tengan 12 o 15 años y otra es que tengan solamente 5 o 6. Pero con 5 o 6 muy probablemente tendremos que estar ahí ayudándoles y apoyándoles para que recojan lo que han ensuciado. Es probable que nosotros al final terminemos recogiendo más que ellos, ¿vale? Pero bueno, es parte de intentar poner al nivel precisamente de ellos y que esa consecuencia sea lógica. O sea, claro... Mira, voy a poner un ejemplo. En mi casa ellos van a por el postre. Entonces, el otro día uno se subió, claro, no llegan, se subió a una silla para coger una natilla y tiró de la natilla y cayó 3 yogures que reventaron en el suelo. Entonces, ¿qué habría dicho?
ahí me pilló bien. Ahí me pilló lúcida y le digo, lo has tirado, tienes que recogerlo. Lo que pasa es que ella se puso, pues no, voy a recogerlo. Y ahí ya dije, al padre. Pero sí es cierto que esa consecuencia la tiene que recoger. El problema es, por ejemplo, bueno, luego sigo. Claro, pero ahí, mira, ahí nos toca revisarnos. Gracias a la práctica, después de tantos años como madre, yo he aprendido a que cuando pasa algo, atiendo y me pregunto qué ha fallado. En este caso, que ha fallado, que no está la cocina adaptada. Claro. Entonces, esto requiere, el ejemplo que estáis poniendo, requiere de mucha más paciencia. Y más que paciencia, de tiempo, que es el bien más escaso en esta sociedad occidental. Entonces, en todo lo que estamos viendo de disciplina positiva no podemos hacer ese cambio de mirada si no priorizamos, nos quitamos de otras cosas para poder ir más despacio. No podemos ir al ritmo frenético al que vamos hoy día e implementar un cambio de mirada en la educación e implementar esta disciplina positiva. Es inviable. Entonces, en este caso yo revisaría, vale, pues les pongo un banquito que esté a la altura o bajo los alimentos a los que ellos tienen que acceder, como yogur, natilla, lo que sea, a las baldas de abajo. Entonces siempre es una doble mirada. Miro a él y le acompaño en este caso y además miro para que la siguiente vez, y por eso es la búsqueda de soluciones, como después de las consecuencias, cuando ya las hemos implementado, venga, vamos a preguntarnos. Y después cuando ya hayamos recogido, chiqui, ¿cuál es la solución para la próxima vez? Para que esto no te pase o sea más difícil que te pase. Tú ya lo habrás pensado, pero dale la oportunidad a que él vea cuál ha sido la dificultad y qué es lo que necesita. Y ahí es donde vamos desarrollando responsabilidad y autonomía. Las consecuencias naturales suceden por sí mismas y hay otras que son las lógicas, como está hablando Miguel Ángel. Entonces, las naturales es como, yo tengo un mayor que es calentívoro, no pasa frío en la vida. Entonces hay una realidad que hay momentos en los que las temperaturas bajan, pero él nunca quiere ir con jersey ni con abrigo. La consecuencia natural es que después vas a pasar frío y después vas a pasarlo mal. Por lo tanto, no quiere llevar abrigo, vale, asume tú la consecuencia. Claro que eso con un bebé o con un peque de 2 años no se puede hacer, pero con otras edades sí. Ahora hay consecuencias naturales que no se pueden permitir. Ahí es donde estaban los límites, que son innegociables, que hablábamos, que es si cruza con un semáforo en rojo para los peatones y en verde para los coches, le van a atropellar, consecuencias naturales que le atropelle. Bueno, cuidado porque para eso están los límites y no las consecuencias. Ahora bien, las lógicas pueden ser estas. ¿Y qué hacemos para saber qué consecuencia podemos pactar? Pues que sea, como decía Miguel Ángel, ¿no? Que tenga que ver con el hecho, que sea razonable, que esté medida, un poquito de sentido común, pero si se nos activa las prisas y se nos activan los nervios, entonces ya el sentido común no tiene cabida. Entonces en esos casos a mí me ha pasado de parar, decir, déjame 2 minutos que necesito estar sola y ahora vemos qué hacemos. Y ahora vemos, y me doy mi tiempo, es que yo no soy perfecta, es que yo no soy maga, soy humana y requiero de práctica y ahora ya no necesito ese tiempo, pero un tiempo que necesitaba esos 2 minutos. Entonces vamos a pararnos y vamos a reflexionar cuál es. Ahora, si podemos anticiparla, si tenemos las reuniones familiares, podremos anticipar consecuencias y así no disfrazar las consecuencias como castigo. Claro, en mi caso sigo poniendo otro, porque aquí no es natural. Cuando tienes uno que siempre está peleando, ¿no? Chinchando más, que está molestando, de la única manera que a mí se me ocurrió frenarlo fue: no paras de molestar, vamos a hacer algo que te moleste a ti. Si a ti lo que te gusta es jugar al fútbol, pues te quito del fútbol. Eso a una edad de madurez más elevada quizás lo entendieran. Con 6 años creo que no lo iba a entender. Me surtió efecto y dije, pero chica, estoy enmascarando un castigo. Claro, eso es castigo. Eso es castigo, es chantaje. Mira, se ve muy claro por lo Eran que... las 10 menos cuarto. Tú no has descrito con lo que estabas fastidiando y no te vamos a preguntar, pero se intuye que no hay una relación entre, además, ese castigo que tiene que ver con el fútbol o con algo que a él le gusta, con esa molestia que él le estaba ocasionando. En cualquier caso, todos cometemos errores, ¿vale? Hombre, claro, no, yo me perdono. Y hay que tener compasión con cada
cada uno. Mira, con eso, por ejemplo, de las molestias, y ya lo hablamos en otro programa, ¿no? Hay un recurso que funciona muy bien, que es el tema y ya lo hablamos de las reuniones familiares. En las reuniones familiares ponemos de relieve todo ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando el comportamiento de uno afecta al bienestar de otro. Entonces, ponerlo en esos momentos en los que ya el hecho ha pasado un tiempo, podemos hablarlo con más serenidad. Previamente hemos hecho un agradecimiento y lo hemos incluido y nos hemos anticipado para que se sepa de qué es. No es una acusación, sino es, oye, yo no me siento cómodo cuando te comportas de esta manera. Funcionan súper bien, pero volvemos a lo mismo. Y es que uno de los valores en los que nos movemos es la inmediatez. Y aquí lo que estamos, lo sabemos que vamos contracorriente. La propuesta que nosotros hacemos no tiene que ver con la inmediatez, no tiene que ver con conseguir soluciones rápidas, ni tiene que ver con causa-efecto. Tiene que ver con causa-efecto, pero a medio plazo y a largo plazo. Y eso conlleva, pues desgraciadamente, o por algo la vida nos lo pondrá de esa manera, el que lleva cierto tiempo y hay que estar ahí. Y en estos casos funcionan mucho los tiempos de exclusividad. Entonces, en ese caso, tirando de tu ejemplo, muchas gracias por tu generosidad, Mónica. Bueno. Tirando de tu ejemplo es precisamente, hay que cuidar a la persona que está siendo molestada y hay que cuidar a quien está molestando, porque ambos son víctimas. Uno de un malestar interno y otro de un malestar externo. Entonces, aquí no hay víctima y verdugo, pero si hubiera que verlo, los dos son víctimas. Entonces, no te permito que sigas molestando al hermano, a la hermana, a quien sea, y no puedes acercarte. Nosotros en el salón no hay una parte que está sofá y tal y otra parte que está la zona de juego. Pues entonces no puedes estar en la zona de juego si ahora mismo no sabes estar respetando. Y no permito y ponemos el límite. Y es que ahí es la consecuencia. Tú no puedes estar en un lugar donde no puedes respetar y te cuido así. Porque después el hermano va a estar enfadado contigo. Y te cuido también de ese comportamiento. Te estoy cuidando a ti. También puede ser... si tenemos esa capacidad, en ese momento el traductor. A mí ese recurso me encanta, que es por ejemplo cuando insultan. Es que es pesado, que eres un pesado. Cariño, estás diciendo al hermano pesado y lo que quieres decir es que te está molestando, no te está gustando, le has dicho que pare y no te está respetando. Sí, eso. Y le ayudamos así a poner palabras a lo que estás sintiendo. Tonto. Oh, cariño. Le has dicho tonto porque... Y le ayudamos a entenderse lo que le está pasando, que el otro lo escuche y después le decimos, no quiero que le llames tonto. Pero primero le conecto con lo que te está pasando, te valido y al que está chinchando, si puede ser que sería ideal, en ese momento, en lugar de reprenderle, darle lo que está buscando, que es conexión. Entonces hay una cosa que a mí con uno de los míos me pasa mucho, que cuando lo veo que está... que ya empieza, yo digo, satélite, ¿no? Alrededor de alguno y se queja uno, satélite alrededor del otro. Y yo respiro, lo cojo y me lo llevo a una habitación a solas y le doy un masajito de pies. Ah, mira. Y funciona, porque a él le encanta el masaje de pie, una cosa de nuestro lenguaje, él y yo, que tenemos ahí desde que era bebé, y a él le encanta y es un momento de mucha conexión. Y a mí muchas veces no me apetece. Ahora, ¿qué hago? Respirar, conecto con él desde la compasión, le entiendo y cuando yo ya estoy en una predisposición de estar presente realmente en ese masajito, lo llamo. Ven, cariño, ¿qué? Ven un momento, me lo llevo, ya cuando me ve coger la crema se le pone una sonrisa enorme, nos tumbamos, le doy masajito, nos abrazamos y no hemos hablado nada. No nos hemos dicho, ya a ratos siempre me dicen, ya mamá, me voy a jugar, ¿vale? Y ya cambia su energía. Claro que esto, si voy siempre con prisas, no puedo. Y para eso, pues, cada uno tiene que elegir dónde pone más tiempo y dónde pone menos tiempo. Bueno, recopilamos un poco. Recopilamos, los castigos vienen precisamente de la educación en la que nos hemos criado y es parte de nuestro automático, de actuar desde esa parte más automática y sin ningún tipo de reflexión, sin conexión y bueno, desmotiva, desvalida y sobre todo afecta a la autoestima. Si queremos ir un paso más allá, pues la propuesta que hacemos tiene que ver con las consecuencias, sobre todo cuando son más pequeños. Y hay consecuencias que son naturales, pero que siempre tenemos que respetar los límites que guarden su integridad.
Y bueno, no sé qué más incluir. Las consecuencias que sean naturales o lógicas y la búsqueda de soluciones. Preguntar el ejemplo de que se sube a un sitio para coger natilla y tira 3 yogur, paramos, le acompañamos en la consecuencia lógica y después preguntamos para otra vez cómo podríamos solucionar. Y 2 focos. Un foco fuera, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando? Y un foco dentro. ¿Qué puedo hacer yo para que esta situación no se repita? Y nos volvemos a retomar con eso de las reuniones familiares, que de vez en cuando viene bien que lo recordemos, por si hay alguien que se lo ha perdido. De todas maneras, ahora nos podéis decir en qué plataformas os podemos escuchar todos los podcasts. Y también, bueno, pues que vayamos interiorizando, que aquí no se trata de en 20, 30 minutos aprender y ya que se quede todo aquí fijado para siempre, ¿no? Yo de todas maneras agradezco que le dediquéis el tiempo, que sobre todo lo pongáis con ejemplos prácticos, porque nos vemos entonces muy ya identificados con la situación y sabemos de qué manera a lo mejor lo podemos poner en práctica en ese momento, y quizás si nos ha servido simplemente para gestionarlo de otra manera en la que lo hagamos de forma más tranquila, creo que ya también con eso ganamos mucho, tanto los padres como los niños. Sí, totalmente. Dinos, ¿dónde? En el podcast de Creada, que está en Spotify, en eBooks, en Apple Podcasts. Están todas las plataformas más habituales, pero bueno, la más habitual es Spotify, sí. y simplemente el podcast de Creada y aparece. Y después, si alguien quiere hacernos alguna consulta o algo, estamos en redes sociales y en el correo electrónico rocioymiguelangel@creada.es y en Instagram Creada_Rocío y Miguel Ángel. Muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.